Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles a ustedes los periodistas que se quedan apostados acá esperando nuestra respuesta. Les quiero decir que hemos terminado la quinta reunión con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y creo que la única conclusión que sacamos en limpio es que son muy cortos los tiempos de negociación. De ello, decirles que nuestra posición es recuperar poder adquisitivo, que los trabajadores y trabajadoras puedan comprar un pan mañana, y el Ministerio y el Gobierno considera que ese avance solamente limita la creación de empleo. Estamos parados de paradigmas totalmente diferentes. El Gobierno considera que todos los avances que van vinculados al empleo, ya sea 40 horas, Ley Karim, tienen un costo para las empresas y para la creación de empleo. Y nosotros decimos de que esos costos para ellos son beneficios para las y los trabajadores. No llegamos a un acuerdo. Nosotros propusimos una cifra que recupera el poder adquisitivo de las y los trabajadores vinculado al aumento que ha tenido por el petróleo de 647.000 pesos, que es bajo la línea de la pobreza. El gobierno solamente nos ofreció el IPC. Es más decirle que hicimos una serie de propuestas que son de la política salarial o la construcción de una política de aquí en adelante, y el gobierno a la gran mayoría de ellas la rechazó. Por tanto, las distancias de conversación son muy lejanas y de ello queremos ser muy responsables. Nuestra demanda, nuestra negociación es para que las y los trabajadores superen la línea de la pobreza aquellos que tienen jornada completa y contrato, pero también nuestra demanda y el punto de negociación que tuvimos con ambos ministros es que los trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo, que nosotros calculamos que está sobre el 20% de pérdida de aquí a fin de mes, que reconoció el ministro que el índice al precio del consumidor y el efecto real del petróleo va a ser ahora en abril. Por tanto, nosotros manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Raúl, por lo que lo consideramos insuficiente, no cumple ninguna de las expectativas de las que consideramos nosotros necesarias para construir primero una política salarial y dar respuesta a los miles de trabajadores que hoy día están esperando un reajuste real del salario mínimo. En ello, decirle que el término de la reunión fue afable, la honestidad también da respuesta a las contrapartes, la seriedad, y nosotros ahora nos vamos a ir al Parlamento para que los parlamentarios, cuando el gobierno envíe el proyecto, nosotros vamos a buscar no solamente tener el IPC, sino que tener incrementos reales del salario mínimo que le afecta a toda la cadena de salario, es decir, a ustedes mismos que me están entrevistando, el salario mínimo les afecta directo en la hora extra, en las bonificaciones y también en los reajustes necesarios que tienen que tener los salarios para ser competitivos y poder comprar a fin de mes. Presidente, solo para confirmar entonces, ¿se acaban las negociaciones y el Ejecutivo va a enviar su propio proyecto al Congreso? Sí, para ser preciso, se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones con los partidos o los parlamentarios de gobierno, pero también a los parlamentarios de oposición y hacerle entender y comprender que hoy día el salario tiene menos poder adquisitivo por el alza del petróleo que le llegó a toda la cadena de suministro. Hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero. Presidente, pero ¿qué tan distante, si es que hablamos de cifras? ¿Cuánto fue lo que ustedes de alguna manera vinieron aquí a proponer? ¿Y cuánto es lo que termina respondiendo en este caso el gobierno? Nosotros le propusimos, en base a todos los que son nuestros números y que son de orden público, de instituciones responsables desde el Banco Central, el FMI, el INE, que nuestra propuesta era de 647.000 pesos. El ministro solamente nos comprometió, ofreció lo que era el reajuste del IPC, que en la práctica son 23.000 pesos de aquí en adelante. Por cierto, eso no alcanza ni a recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido. ¿Es el IPC aproximado o proyectado para el 2026 o es de mayo a mayo? No, el ministro tiene una proyección de aquí a diciembre de que el IPC aumentará en un 4%. Y eso le da una sumatoria de un 23%. Nosotros consideramos que es insuficiente porque con ello no se recupera el poder adquisitivo que hemos ido perdiendo en los 2 últimos meses. ¿Cómo quedaron las relaciones con el gobierno, presidente? No, las relaciones quedaron bien.
yo creo que el término de la negociación fue muy afable en reconocer que ambas partes tienen una parte de la verdad. Nosotros tenemos la verdad de los trabajadores, el ministro tiene la verdad de la economía y nosotros tenemos la verdad de los compañeros que caminan y se levantan todos los días a las 5 de la mañana. El ministro tiene la verdad de los ingresos o de las utilidades de las empresas. Por tanto, nuestra visión es muy distante. Terminamos muy bien, vamos a seguir conversando. En otras instancias viene la negociación del sector público del Estado, pero también quedamos de conversar en otras iniciativas, donde hay un acuerdo, un semiacuerdo, que se va a activar lo que es el observatorio del comportamiento laboral y de precios que está en el Consejo Superior Laboral, dado de que es necesario que el debate esté con cifras únicas, no solamente las cifras que llevamos nosotros como central, ellos como gobierno, sino que haya una centralidad y sea una construcción de un año de lo que debe ser el debate del ingreso o lo que es el aumento del salario mínimo. ¿Cómo se preparan para la marcha el 1 de mayo, presidente? Bueno, primero convocar a todos los compañeros y compañeras, a los ciudadanos, a quienes sienten de que las carestías, de que los precios le están afectando el bolsillo. La única forma que tiene el movimiento sindical para reivindicar son dos. Primero, dialogar en forma responsable con la autoridad, lo que terminamos hoy día, pero también dialogar a través de las movilizaciones, de la marcha, porque hay que expresar un descontento. Y el descontento es que estamos entrando en un ciclo de carencia, en un ciclo donde los salarios están perdiendo poder adquisitivo, y eso es muy complejo porque eso lleva al endeudamiento de las y los trabajadores. Hoy día usted va a la feria y los compañeros están comprando productos de primera necesidad a través de tarjeta de crédito. Uno no siente, pero cuando va a pagar a fin de mes, siente el interés y siente el pago de la cuota. Y para pagar esa cuota, saca otra tarjeta. Nos preocupa el endeudamiento de los trabajadores a través de que los productos de primera necesidad, que son el alimento necesario, hoy día van subiendo de precio. Y además, como la UEF subió sobre 40.000 pesos, eso tiene afectación directa en los arriendos, en el tema de la escolaridad, en los servicios comunes de los edificios y también el acceso al crédito. Y ese es un panorama muy complejo para las y los trabajadores, para los ciudadanos en general, no solamente para los que están sindicalizados, sino que para los ciudadanos en general. El panorama que viene es muy complejo, difícil, y de ello le mostramos al gobierno con cifras de que esto es muy complejo de aquí en adelante y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad en ello. Muchas gracias. Una cosa muy breve, señalar que hoy día queda claro la verdadera zanja que tiene el país, ¿no? Que es la zanja social. De un lado están quienes defienden a los más ricos, a los empresarios, quienes promueven rebajas de impuestos para quienes más tienen, y esos mismos son los que le proponen a este otro lado del país, a quienes proponemos un salario mínimo que le permita a la gente llegar a fin de mes. Para que quede muy claro, el gobierno ofreció un 4% de reajuste a los 539.000 pesos, que no alcanza un poco más o alcanza un poco más de los 21.000 pesos. La CUT planteó un reajuste de 637.000 pesos para avanzar en su objetivo del salario vital. Por eso y por mucho más, hacemos un llamado a todos quienes nos están escuchando a marchar este 1 de mayo para develar esta profunda diferencia que existe en el país. Revisen, sin ir más lejos, en la publicación que establece los salarios de los directores de empresas que más ganan y revisen cuánto ganó el señor Vigi el año pasado. En total, los tres ejecutivos que más ganaron en los directorios de las grandes empresas suman más de 30.000 salarios mínimos. ¿30.000 o 13.000? 13.000 salarios mínimos. Eso es grosero, eso habla de la fractura social que vive el país. Por lo tanto, nos parece que es lamentable, nosotros vamos a seguir siendo contraparte del gobierno, pero queremos evidentemente dejar en claro cuáles son los verdaderos intereses que este gobierno está defendiendo en el marco de la negociación del salario mínimo.